Bueno, buenas tardes tengan todos. Esta es una reunión del Instituto de Derecho Procesal que surge no como un tema tradicional, pero sí casi como una necesidad de recordar algunos temas concretos de qué debemos hacer los abogados. Les voy a pedir que silencien los micrófonos, porque si no hace mucha interferencia lo que ustedes están conversando y hay más de 500 inscritos. Así que por eso les pido un poquito de cumplimiento en esto. Hace unos días atrás, para ser más concretos, no hace más de 2 semanas, empezó a circular un video que se viralizó acerca de una propuesta de un legislador nacional para llevar a la sucesión para el territorio de los escribanos, es decir, lo que se llama el proyecto como sucesión extrajudicial. Esto no es nuevo. Yo diría que ya hay un proyecto del año 2019 que tiene ingreso parlamentario. Me recuerda también hace varios años atrás cuando se había promovido desde el Colegio de Escribanos también de la ciudad y también compartido por la provincia de Buenos Aires, un proyecto similar. También para recorrer más años atrás, en el famoso código proyecto que había hecho mi maestro Morelo con Arás y Kaminker, se proponía la sucesión extrajudicial, pero sin afectar las incumbencias del abogado. Y yo mismo les diría que estoy de acuerdo en que la sucesión extrajudicial pueda sacarse de la absoluta necesidad de la intervención de los jueces. Lo que no me parece posible es que se den argumentos para ello que sean totalmente equívocos o que puedan causar cierto desconcierto al abogado joven sobre todo. Y digo esto porque ha ocurrido, ustedes han visto, quienes han participado en las actividades del instituto, que hemos tenido la necesidad de hablar de juicio de amparo en un proceso donde pareciera como que todos saben hacer juicio de amparo. Sin embargo, cuando empezaron en estos tiempos de pandemia a funcionar, no lo hicieron como debieran hacer. No digo que los abogados lo hayan hecho mal, digo que los jueces no tuvieron la inteligencia, o mejor dicho, la interpretación inteligente de la norma para aplicarlo como debía hacerlo. Esto nos ha tenido que llevar a organizar un curso práctico para poder manejar estos criterios actuales del juicio de amparo. Pues bien, nosotros hemos organizado esta charla breve para que todos entiendan y concienticen aquellos argumentos que se dan y que no son ciertos. El primero que se va a referir a ello es Enrique Carelli, para explicar esa diferencia que hay entre sucesiones testamentarias y sucesiones sin testamento, lo que se llama vulgarmente la sucesión ab intestato. ¿Cuáles son esos requisitos? ¿Cuáles son esas condiciones que aparentemente los escribanos dicen solo las podemos hacer nosotros porque tenemos estos condicionamientos en la ley que nos permiten? Y para ello, dice el proyecto de escribanos, vamos a cobrar muy poco dinero. 5.000 pesos va a salir una sucesión. Y por eso le hemos pedido a Selva Campa que nos hable un poco de cuál es el verdadero costo de una sucesión. ¿Es cierto que cuesta 5.000 pesos, como dicen los escribanos? Esto es simple. Veamos en la realidad si esto es una verdad o no. Otra cosa, dicen los escribanos, los abogados no son necesarios en el trámite sucesorio. Y por eso le hemos pedido a José María Torres Traba que nos diga qué lugares son ciertos y cuáles son los no ciertos. Y también, muy bien, si los escribanos dicen que nosotros no podemos hacer algunas cosas, también veamos qué cosas pueden hacer los abogados que hacen los escribanos. Y finalmente me voy a referir yo a algunas grandes líneas de este proyecto para hablar esencialmente de las incumbencias profesionales. Este es el ámbito que queremos desarrollar en poco tiempo, pero solamente para concientizar. Por eso el primero que se va a referir a ello es Enrique Carelli, profesor adjunto de mi cátedra en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, publicista y un querido amigo. Enrique, te dejo entonces con los que nos están escuchando. Bueno, muchas gracias, profesor Gossaini, muchas gracias, doctora Del Bene, a las autoridades del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora también por permitirnos participar. Voy a presentar unas filminas con un esquema general
de lo que resulta ser la regulación del proceso sucesorio en la actualidad, con algunas comparativas de lo que debe cumplirse en cada uno de ellos, tanto a nivel provincia de Buenos Aires como a nivel nacional. Si podemos abrir ahí. Bueno. No sé si se escucha bien, así comenzamos. Se escucha perfecto, ¿eh? Bueno, la presentación comienza con los requisitos para arbitrar la tramitación del trámite del proceso sucesorio. Estos están previstos en el artículo 724 del Código Procesal, y la persona que pretende la apertura tiene que acreditar prima facie la calidad de parte legítima. También tiene que acreditar la circunstancia de la defunción, el hecho de la defunción del causante con la partida respectiva, y denunciar los datos de los herederos o representantes legales si los hubiere. ¿Cuál es el objetivo de esta presentación? El objetivo de la presentación inicial es obtener el auto de apertura. Y esto es muy importante porque esto marca el inicio de la primera etapa de lo que es el proceso sucesorio como está regulado en nuestro ordenamiento. Todos sabemos que los procesos sucesorios se pueden tramitar bajo la forma de sucesión testamentaria o la forma de sucesión ab intestato. ¿Qué debemos cumplir cuando queremos abrir una testamentaria? Bueno, adjuntar el testamento bajo la modalidad de hológrafo o por acto público, o indicar el lugar donde se encuentra. Puede ser que no sepamos, no lo tengamos en nuestro poder, pero sí saber a dónde está. En ese caso, tendremos que indicarlo. También tenemos que acreditar la legitimación. Después de estos dos pasos, comienza una etapa de comunicaciones de determinados actos procesales específicos que tienen que ver con la publicidad. Uno es la comunicación al registro de juicios universales a través del formulario 7205 en provincia de Buenos Aires y el 3003 en Nación. También debemos oficiar al registro de testamentos, esto en provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, y tenemos que oficiar en las sucesiones que tramitamos en Nación al Colegio Público de Abogados de Capital para conocer si hay una registración testamentaria del causante. En provincia de Buenos Aires tenemos que adunar todo este material comunicativo con un oficio al Instituto de Pensiones Sociales, IPS, a través de la ley 10.200. Presentado el testamento, el juez tiene que revisarlo y tiene que desplegar una actividad consistente en la protocolización en los casos en los cuales no se haya obtenido este trámite a través de lo que es una notaría. Entonces el juez, para protocolizar, tiene que firmar él mismo al inicio de cada foja y al final del registro. Recordamos que el testamento hológrafo es el que es redactado por el puño y letra del testador. Estos actos comunicacionales tienen como objetivo obtener el auto aprobatorio del testamento en cuanto a sus formas, sin perjuicio, por supuesto, de la posibilidad de que esto sea cuestionado vía contenciosa por quienes quieran poner en duda la faceta no solamente formal, sino fondal del instrumento. Esto es, en resumidas cuentas y un breve esquema de lo que serían los trámites a completar en el marco de una sucesión testamentaria.
¿Qué ocurre cuando no existe disposición de última voluntad? El objetivo, recordamos, es obtener el auto de apertura central. En la sucesión ab intestato, al no existir última voluntad expresada por el causante, el juez tiene que ordenar citar a herederos denunciados y a eventuales acreedores. Estos van a ir apareciendo en distintas etapas de la tramitación de acuerdo al interés que cada uno pretenda ejercer en el proceso. ¿Qué ocurre en materia comunicativa? Lo mismo que en la testamentaria. Juicios universales, formulario 7205 en Provincia de Buenos Aires, formulario 3003 en Nación. También el oficio al registro de testamentos para saber si ha existido una manifestación de última voluntad del causante. También el oficio ley 10.205 a pensiones sociales. Algo importante que debe concretar el letrado es la denuncia de los bienes. Todos los bienes que pueden ser atribuidos al acervo hereditario, sin perjuicio de que después se acredite o no que pertenecen al mismo. Esta denuncia puede ser parcial o puede ser total. Estos trámites son imprescindibles antes del dictado de la declaratoria de herederos o de la declaración de aprobación formal del testamento. Esto quiere decir que si no se cumplen las comunicaciones, no vamos a llegar a la segunda etapa que se cumplimenta cuando se dicta la declaratoria o se aprueba el testamento formalmente. ¿Qué participación le cabe al Ministerio Público? Bueno, el Ministerio Público tiene el control de legalidad del trámite y residualmente tiene que, representar la eventual posibilidad del Estado como titular del dominio potencial si es que la herencia se declara vacante. Entonces acá hay un interés central del Ministerio Público en la participación en el proceso. Y este interés se manifiesta hasta determinado momento. El momento en la ab intestato es hasta que se dicta la declaratoria de herederos, en la testamentaria hasta que se aprueba el testamento en cuanto a sus formas, y en los supuestos en los cuales no se pueda visualizar herederos instituidos, con la declaración de vacancia cesa la intervención del fiscal. ¿Qué ocurre en materia de publicidad general? Bueno, en ambas hay que publicar edictos. Plazo de publicación, el plazo de convocatoria son 30 días. El plazo de publicación son 3 días en el boletín judicial, en el diario local, pero si el monto del haber hereditario no supera prima facie los 900 ius, que son aproximadamente 1.544.000 pesos, se publica por un día. Esta cuestión de los días ahora está regulada en el Código Civil y Comercial de la Nación, que establece un plazo de publicación de un día para los sucesorios en los cuales el patrimonio no se considera de envergadura. La publicación es imprescindible en ambos tipos de procesos. Hace a la publicidad del procedimiento y marca el emplazamiento de los interesados en participar en el proceso. Esto es muy importante cumplimentarlo, porque si no se afecta la publicidad del procedimiento y esto afectaría la seguridad del mismo. Llegamos a la declaratoria de herederos en materia de sucesión ab intestato. Requiere el cumplimiento estricto del plazo de convocatoria para herederos y acreedores. Este cumplimiento del plazo debe ser certificado por secretaría. La declaratoria de herederos, por supuesto, es modificable por otros herederos que se pretendan con derecho,
es atacable vía contenciosa ordinaria y tiene también como finalidad colocar en posesión de los bienes del acervo a aquellos herederos que no lo hubiesen tenido por expreso mandato legal de fondo. Es decir, fuera de ascendientes, descendiente y cónyuge, la declaratoria coloca en posesión hereditaria a los demás herederos. Y es antecedente necesario para la inscripción registral. Sin declaratoria y sin autoaprobatorio del testamento va a ser imposible inscribir. ¿Qué ocurre en materia de inscripción? ¿O qué se requiere para la inscripción? Aquí comienza la tercera fase, etapa de este proceso. Nos van a pedir los certificados de acreditación de dominio, las inhibiciones comunes y por cesión, y los catastros parcelarios en provincia de Buenos Aires con el antecedente de la cédula catastral. También la declaración jurada patrimonial que confecciona el abogado, identificando todos los bienes que pretende inscribir. Esto se puede concretar en un solo acto o respecto de cada bien que se pretende inscribir en un momento determinado. También tenemos que satisfacer el pago de la tasa de justicia sobre bienes inmuebles y los muebles, la sobretasa en provincia de Buenos Aires, la declaración de la transmisión gratuita de los bienes, y se genera, con todo este cumplimiento de estos requisitos, la regulación de honorarios del letrado que intervino. También, por supuesto, se puede acompañar el pacto de honorarios con el cliente, que es totalmente válido. El juzgado, antes de expedir la documentación, va a solicitar el pago de aportes de ley previsional para que se suscriban los oficios, testimonios y comunicaciones que correspondan. ¿Qué documentos vamos a obtener? Es lo que en definitiva nuestro cliente persigue cuando nos viene a contratar, para tener el bien a nombre del heredero instituido o declarado, o para poner el bien en el comercio. Vamos a intentar obtener un oficio, testimonio, un testimonio ley para los bienes que están fuera de la jurisdicción, ley 22.172. Estos deben ser presentados ante los registros de la propiedad que correspondan en cada caso, y por supuesto se puede comunicar la finalización del trámite al organismo que intervino para peticionar un nuevo testimonio que contenga la registración de la inscripción. ¿Qué características tiene este proceso? Es un proceso seguro, porque además de estos pasos procesales que fuimos dando en forma muy somera, intervienen otros funcionarios en el proceso sucesorio, pueden intervenir el inventariador, que es un escribano, el evaluador, que es un martillero, el partidor, que es un abogado, y el administrador. Es decir, pueden intervenir muchos más funcionarios en la concreción. Los pasos procesales son definidos. Se respeta, por supuesto, el derecho de defensa en juicio de raigambre constitucional, se garantiza la publicidad del trámite y la publicidad de la inscripción. Bueno, con esto damos por terminado lo que es la presentación somera de lo que es el trámite de los procesos sucesorios, ab intestato y testamentaria. Así que muchas gracias y estoy abierto a las inquietudes, ¿no? Bueno, gracias, Enrique. El Colegio de Escribanos en su proyecto dice que este trámite es muy caro y que realmente ellos lo pueden hacer por apenas 5.000 pesos. Lo que no aclaran es qué es esos costos que pueden ser sustituidos y aquellos que no lo son. Por eso, esto es de lo que se va a referir Selva. ¿Cuánto cuesta realmente un trámite sucesorio? Selva, te dejo en uso de la palabra.
Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos y los que no me conocen, mi nombre es Selva y me desempeño como gestora para el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora. Ante todo, quería agradecer la invitación del doctor Osvaldo Gossaini y del Colegio de Abogados para participar de esta reunión. Siguiendo la línea del doctor Carelli, voy a mencionar los gastos que implica el proceso sucesorio desde su inicio hasta la efectiva inscripción en el registro. Preparé unas filminas para que podamos dividirlo en 3 etapas. Bueno, la primera, con respecto del sucesorio, habría que acreditar el tema de las partidas. En el caso del testamento, solo la partida de función, y en el caso del sucesorio ab intestato, las partidas para acreditar los vínculos. Estas tienen un costo de 298 pesos que se abona, se baja el formulario de la página del registro civil y se abonan en el Banco Provincia o algún Provincianet. Le sigue la planilla de juicios universales o la ley 7205, totalmente gratuita. Esta planilla antiguamente la podía diligenciar el abogado, pero como en la actualidad existe la página web, el mismo juzgado se encarga de enviarla y de ser contestada al juzgado. Le sigue el oficio a pensiones sociales o la ley 10.205, también totalmente gratuita. Antes también la diligenciaba el abogado, hoy en la actualidad, por un convenio entre la Suprema Corte y Pensiones Sociales, directamente se diligencian en forma interna. Le sigue el tema de los edictos. En la actualidad la publicación de edictos es por un solo día, la mayoría de los juzgados la estipula así, y tiene un costo de 186 pesos. También se hace por la página web. El abogado tendrá que bajar el formulario, abonarlo y escanearlo para subirlo al juzgado. En algunos juzgados mantienen la postura de la publicación de los 3 días. De ser así, no de los 3 días, disculpen, de la publicación en el diario local. De ser así, cada diario normalmente cobraban el 40% más del monto del boletín. En la actualidad, como no está regulado en el nuevo código la publicación del diario local, ellos estipularon un monto entre 500 y 600 pesos. Cumplido estos recaudos, pasamos a la segunda etapa, que sería la declaratoria de herederos. Recordemos que hasta aquí lo único que paga, en el caso de que no tuviere las partidas originales o certificadas, solo va a pagar disculpen, el testamento, me olvidé. El registro testamentario tiene un costo de 330 pesos, que el abogado baja también la planilla, el mismo sistema que los anteriores, esta vez en la página del Colegio de Escribanos. Si el juzgado lo quieren diligenciar ellos, el abogado baja la planilla, la abona en cualquier Provincianet o en el mismo Colegio de Escribanos, y la escanea al juzgado. Si el juzgado no tiene esta modalidad, el abogado completará otra planilla con todos los datos del causante, le adosa la partida de función y la diligencia directamente en el Colegio de Escribanos. Entonces, hasta aquí los costos son muy bajos. Completada esta primera etapa, pasamos a la segunda etapa, que es la declaratoria de herederos, en donde tendrán que determinar la disponibilidad del causante para que se reparta entre sus herederos sucesorios o el heredero testamentario. Deberá presentar certificados de inhibición, cesión, dominio y catastro. La inhibición general de bienes, la cesión de acciones y derechos hereditarias y el dominio que determinará la libre de gravámenes para poder inscribirlos, tienen un costo de 650 pesos cada uno. El catastro tiene un costo de 500 pesos, pero no debemos olvidarnos que para poder confeccionar el catastro deberá tener el estado parcelario cumplido, que es la ley 10.707. Esta tiene una vigencia de 6 años aproximadamente.
y tanto fuera a través de los abogados o de los escribanos, igual debe cumplirse. Y un estado parcelario aproximadamente tiene un costo de 7.000 pesos. Es lo que más o menos hoy cobran un agrimensor para hacer el estado parcelario. Con estos certificados, el abogado deberá confeccionar la planilla de la declaración jurada patrimonial. Esta planilla, para abonarla, se calcula que paga el 2%, el 2,2% de la evaluación sobre la parte que transmite el causante, y se abona la sobretasa, que es el 10% de la tasa. Si el escribano también tuviera que hacerla por un valor de 5.000 pesos, es muy raro, porque las evaluaciones, así el escribano protocolice el acto, igual tiene que abonar la tasa, el valor de tasa de justicia. La declaración jurada también se hace por la transmisión gratuita de bienes, que es la ley 14.480, que se pone en vigencia a partir del año 2011. Esta confección es totalmente gratuita. En algunos casos da a pagar un monto determinado que va a depender del patrimonio que tiene el causante o del valor de las propiedades. Con estos formularios y pagada la tasa de justicia, pasamos a la tercera etapa, que es, que sería la orden de inscripción. Cumplidos todos estos recaudos, el expediente está en condiciones para que el juzgado ordene la inscripción de la declaratoria de herederos, o bien, ya declarado válido el testamento, ordene la inscripción de este mismo testamento. Para lo cual deberá confeccionar el abogado el testimonio y el oficio, y deberá el juzgado adosarle el folio de seguridad. Para poder inscribirlo, deberá también desglosar el catastro que tiene agregado en el expediente oportunamente cuando acreditó el pago de la tasa. Esta tercera etapa es totalmente administrativa, porque es cuando deberemos ingresarla al registro de la propiedad. Pero para esto debe cumplir 3 pasos que son fundamentales. El primero es la liberación de impuestos en ARBA. Este trámite, también gratuito, el abogado completará una planilla, que es un informe de deuda que sale de la página de ARBA, y se libera de impuesto hasta la fecha del auto que ordenó la inscripción de la declaratoria. Cumplido este trámite, deberá confeccionar una declaración jurada para ARBA para el pago del gravamen de inscripción o el 4 por 1000. Esto entra en un departamento que se llama el departamento de sellos, donde verifica el pago del 4 por 1000, verifica la liberación del impuesto y sobre todo exige la presentación de la declaración jurada a la transmisión gratuita de bienes. Esto es un trámite de visado, y cumplido este visado, ya todas las etapas totalmente culminadas, entra al registro de la propiedad inmueble. Para poder ingresarla, además del testimonio, el oficio, el folio, el catastro, la liberación, el abogado deberá confeccionar una planilla, que es la carátula del expediente, no del expediente, sino del testimonio, y una planilla de auditoría, donde debe consignar el valor que abona al momento de ingresarla al registro, que es de 950 pesos. En realidad, se calculan estos 950 pesos en función de la cantidad de causantes que ingresan en ese testimonio y la cantidad de inmuebles. Pasados 30 días aproximadamente, este trámite culmina con la plancha de inscripción del registro. Hasta acá los gastos en realidad son ínfimos, excepto cuando se le han regulado honorarios al abogado, o bien cuando se ha pagado la tasa de justicia, que eso se evaluará en función del valor fiscal de cada propiedad. Los valores en los honorarios de los gestores, en realidad no hay nada que los regule, depende de cada gestor y depende de la complicidad de cada trámite para poder hacerlo. Bueno, hasta aquí creo que los gastos que implica el sucesorio no son tan caros,
y no me parece que con 5.000 pesos un escribano puede inscribir un sucesorio. Sobre todo que la modalidad de ellos es la protocolización de cada acto y me parece que es mucho más caro. Muchas gracias y hasta aquí llegué. Le paso la palabra al doctor. Muchas gracias, muy esclarecedor para los que estamos haciendo números con la calculadora al lado, a ver cuánto nos sale. José María, ¿pueden hacer estas actividades los abogados solamente? ¿Pueden hacerlas los escribanos? ¿Lo podemos hacer compartidamente? ¿Qué nos toca a cada uno, José? Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, querido maestro. Muchas gracias al colegio. Muchas gracias, colegas. Miren, esto la verdad que hace un par de semanas que veníamos charlándolo con el doctor Gossaini y la verdad que nos llamó mucho la atención las intenciones de este proyecto porque de alguna manera afecta directamente a la incumbencia profesional de todos los colegas. De manera que mi análisis va a ser un análisis procesal, va a ser un análisis sobre qué estamos hablando cuando hablamos de el juicio sucesorio. Voy a compartir una pantallita, una filmina con ustedes para ir desarrollando el tema. Miren, en primer lugar, nosotros, un poquito a partir de lo que charló Enrique y a partir de lo que explicó Selva, claramente, el juicio sucesorio o el procedimiento sucesorio no es un trámite simple, no es un simple trámite administrativo. Es un juicio o un proceso de esencia o naturaleza jurisdiccional. Fíjense, de alguna manera, esta es la inteligencia que marca el Código Civil y Comercial de la Nación en el artículo 2335. Esta naturaleza jurisdiccional viene dada en toda la evolución del proceso civil que tenemos vigente. Y en este sentido, fíjense que como proceso jurisdiccional es un típico proceso voluntario. Y acá viene una de las cuestiones. Cuando se habla de proceso voluntario siempre se dice, los procesos voluntarios son simples procedimientos administrativos, los puede hacer cualquier profesional y por lo tanto no necesitan de la intervención jurisdiccional. Pero es de aquí que el juicio sucesorio en particular, que es el procedimiento primero para la determinación de los herederos, segundo para la individualización de los bienes, tercero para comprobar las deudas que deban afrontar ese acervo hereditario, y cuarto, por último, para que del saldo se distribuya entre los herederos. Entonces, claramente estamos ante un sistema, un procedimiento complejo. Y fíjense que la inteligencia del Código Civil y Comercial de la Nación regula el derecho sucesorio en el apartado casi final del Código, artículos 22, 77 y siguientes. Y no es casualidad que esta sistemática del Código haya regulado el derecho sucesorio en esa parte, porque se ocupa ni más ni menos que de discutir la universalidad del patrimonio y de la vida civil del causante. Por ello que es importante conocer todo el derecho civil privado para resolver las cuestiones de distribución de bienes en materia del juicio sucesorio. Sea en sus distintas proyecciones, ¿no? Si es ab intestato, será la declaratoria de herederos, la resolución a través de la cual se determinen quiénes son los herederos y los que tienen derechos sobre los bienes. La declaratoria de herederos marca justamente de pleno derecho la posesión de la herencia. Si estamos ante la sucesión testamentaria, es la aprobación del testamento la que constituye el heredero y le da la posesión de la herencia. Entonces, para llegar a este trámite, claramente lo que tenemos que tener en cuenta es que sea la declaratoria de herederos o sea la aprobación del testamento, estamos ante una resolución jurisdiccional, en principio, vamos a avanzar después, y cuando ya el doctor Gossaini enfrente esta situación, nos va a dar otra mirada de esta cuestión, pero en principio, y como está regulado, es jurisdiccional. Y es jurisdiccional porque esas decisiones constituyen derechos, modifican o extinguen. Voy a hacer referencia en lo sucesivo brevemente a qué me refiero con esto, porque también me gustaría marcar ciertas inconsistencias del Código Civil y Comercial de la Nación, en donde parece que no, el notariado metió la cuchara y hoy nos coloca en una situación pareciera como
confusa o compleja, pero que al final de mi exposición voy a tratar de alguna manera sostener lo que entiendo es que es incumbencia propia de los abogados, y los escribanos o notarios no pueden llevar adelante una sucesión extrajudicial. Y les voy a explicar por qué. En primer lugar, su naturaleza jurisdiccional, esa esencia jurisdiccional que parte del Código Civil y Comercial de la Nación. En otro término, es que claramente como acto jurisdiccional tiene una entidad superior a la de un trámite administrativo. Pues bien, fíjese si es complejo y si presenta diversas situaciones, que se habla del proceso sucesorio como un juicio universal. ¿Por qué se habla del proceso sucesorio como un juicio universal? Y porque debe decidir sobre la universalidad del patrimonio de la persona del causante en particular. Pero además de decidir sobre la universalidad del patrimonio, genera lo que se llama el fuero de atracción. Es decir, el artículo 2336 establece que todas aquellas cuestiones que haya que dirimir vinculadas con el acervo hereditario, sea por deudas o sea por derechos, deben ventilarse ante el mismo juez que lleve adelante el trámite sucesorio. Es decir, estamos ante un fenómeno complejo de trámite que responde a la universalidad de ese patrimonio. Y como universalidad de ese patrimonio, encontramos muchísimas o diversas situaciones que nos hablan de que esto no es un simple trámite administrativo o voluntario. Miren, y esto usted lo escribió, le dedicó varias páginas de su tratado, doctor, cuando hablábamos de la diferencia entre, ¿no?, la jurisdicción contenciosa y la jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria no pierde seriedad o jurisdiccionalidad por el hecho de ser voluntaria. Justamente está regulada a los efectos de darle cierta legalidad, de garantizar la eficacia de determinados actos jurídicos. Actúa la justicia ahí como un, si se quiere, un fiscalizador. ¿Por qué? Y porque las consecuencias jurídicas de estos procesos constituyen nuevos derechos. Y fíjense si no constituyen nuevos derechos la determinación de un heredero, instituir a alguien como heredero en el marco de un testamento, incluir o excluir bienes. En definitiva, hay un montón de situaciones que se pueden dar en el marco de un sucesorio. En la jurisdicción voluntaria, lo que viene a hacer es a prevenir infracciones jurídicas. Entonces, si estamos hablando de que la idea de un proceso voluntario es prevenir prevenir infracciones jurídicas, claramente la complejidad tiene que ver con la incumbencia propia del ejercicio de la profesión del abogado, y no de la simple potestad fedante. Es una cuestión de reconocimiento de derechos sobre una universalidad de un patrimonio. Pues bien, en esta inteligencia son variadas las situaciones que se dan en el marco de un proceso sucesorio. Recién Selva hacía referencia al tema de las partidas. Bueno, ni que hablar cuando hay un error en las partidas, es decir, cuando es necesario rectificar una partida para poder llevar adelante una adecuada resolución de declaratoria de herederos. La rectificación de partida, ustedes saben, en algunos casos puede hacerse administrativamente, pero cuando ya la cuestión es más compleja, es judicial. Tiene que hacerse una rectificación judicial de partida. Cuestiones vinculadas a medidas de seguridad, de conservación o administración urgente de los bienes. Fíjense, el artículo 2352 del Código Civil y Comercial regula una situación que a veces se da, que parece que no, pero es muy común, y es cómo se administran los bienes hasta que se designa un administrador provisional o un administrador definitivo de esa masa indivisa. Por ejemplo, ¿quién cobra los alquileres si los herederos no están de acuerdo? O si están de acuerdo, bueno, si no están de acuerdo lo determinará el juez, digo, pero si están de acuerdo, ¿de qué manera se puede regular el cobro de esos alquileres? Hace un ratito leía una pregunta allí que decía, ¿cómo hago para cobrar fondos depositados por el ANSES? ¿No? ¿Tengo que esperar a la terminación del proceso sucesorio? No. Hay justamente, si para estas situaciones están reguladas normas jurídicas concretas, como es la del 2352, que nos permite acceder a la autorización de la extracción de esos fondos, y bien, su depósito en una cuenta judicial a nombre del proceso sucesorio, o bien destinarlas
por autorización a insumos que sean necesarias de urgencia. Fíjense, por ejemplo, situaciones vinculadas a la designación de un administrador provisional o definitivo cuando los herederos no se ponen de acuerdo. Cuestiones vinculadas a la actuación del administrador designado. ¿Es objetable la actuación del administrador designado? ¿No es objetable? ¿De qué manera esto se puede controlar? Pues bien, hay pautas concretas en el Código Civil y Comercial de la Nación, artículos 2344, 45, 2355, donde se regulan justamente estas cuestiones. La necesidad, ¿no?, o posibilidad de intervención de terceros interesados en el marco del proceso. Por ejemplo, hacía referencia a Enrique Caraglia hace un rato, esta cuestión de la actuación del Ministerio Público. Asuntos que a veces se dan en la práctica más de lo que uno cree. Tutores ad litem, situaciones de disponibilidad o administración de bienes que pertenecen a menores que son titulares del derecho hereditario. ¿Cómo administramos esta cuestión? ¿No? Fíjense, otras cuestiones, por ejemplo, la intervención de los acreedores que encuentra expresa regulación en los artículos 2356, 2360. ¿De qué manera pueden presentarse a hacer reconocer sus acreencias dentro del juicio sucesorio? Bueno, el fuero de atracción y las distintas acciones permiten su presentación en este contexto para entrar a resolver o a identificar cuáles son las deudas que debe enfrentar el acervo sucesorio, ¿no?, o esa masa indivisa. Se pueden también, frente a la realización de avalúos, inventarios de bienes, tasaciones de bienes, practicar impugnaciones. De hecho, en la práctica esto es algo que cuando son muchos los bienes o cuando son sucesiones complejas es muy común. Que los herederos no estén de acuerdo en las evaluaciones que se han llevado adelante y que por lo tanto hagan planteos en el marco de una actuación judicial. Bueno, parece que entonces no es tan sencillo. Parece que pueden darse un montón de situaciones o circunstancias. Y que es importante entonces la intervención de la jurisdicción. O que por lo menos, frente a estas situaciones, es importante, en primer lugar, la intervención del abogado, porque son fenómenos de complejidad jurídica propias del ejercicio profesional de la abogacía. Por otro lado, los reclamos de herederos, ¿no?, o terceros para la inclusión o exclusión de bienes. Artículo 760 del Código Procesal. Yo hago referencia al Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, que es nuestro código local. El doctor Gossaini seguramente va a hacer referencia al ámbito procesal nacional, pero en líneas generales la inteligencia del código, y más aún bajo el manto del Código Civil y Comercial de la Nación y sus mandas, es esta, es la misma, ¿no?, las diversas situaciones que se dan. Bueno, ni que hablar los procesos ordinarios por colación de donaciones, o las presentaciones en el proceso sucesorio por colación de deudas, que en este sentido los herederos también están obligados a presentar. Entonces la cuestión ya se empieza a complicar un poquitito. Bueno, pero pensemos, independientemente de que sea complicado, si la idea un poquito en las diversas reformas es facilitar, es optimizar el proceso sucesorio para que las partes accedan a la resolución de esta cuestión de la constitución del derecho y la disposición de los bienes de una forma más rápida, ¿existen mecanismos que permitan optimizar y flexibilizar el proceso? Por supuesto que existen, están reguladas en el código, y tienen que llevar adelante los abogados. Fíjense la audiencia de simplificación de trámites que establece el artículo 726, en donde en el marco de esa audiencia se hace comparecer a los herederos, se los trata de poner de acuerdo, se trata de avenir algún tipo de conciliación en materia de evaluación, en materia de inventario, de denuncia de bienes, y de esa forma concentrar actos procesales. Las sucesiones extrajudiciales, expresamente previstas en el artículo 733 del Código Procesal, a la que va a hacer referencia el doctor Gossaini, ¿no? La admisión de los herederos que no pudieron acreditar el vínculo porque justamente tenían ese problema con las partidas. Hay mecanismos, entonces el 736, por ejemplo, permite que, por acuerdo del resto de los herederos, si hay uno que tiene complicaciones con la partida, para adquirir la partida, para acreditar el vínculo y demás, bueno, si están de acuerdo los herederos que han acreditado efectivamente en el proceso
el vínculo, no es necesario que adjunte esa partida. Convenir las formas de actuación más convenientes, ¿no?, para la partición y la adjudicación de los bienes. Expresamente el Código Civil y Comercial, artículo 2369, determina, le da esta posibilidad que entre los herederos, obviamente, con la actuación del abogado, se pueda acordar la mejor forma de particionar y adjudicar los bienes. El partidor, fíjense, y no por casualidad, tiene que ser abogado. Esto lo establece el Código Procesal, artículo 762. Es una incumbencia propia también de él. Y una incumbencia que implica, como partidor, una capacidad de negociadora importante. Porque frente a un desacuerdo, tiene que tratar de conciliar las diferencias y presentar al juez una modalidad de partición de bienes concreta, para que el juez en definitiva homologue y posteriormente inscriba, ¿no?, esta presentación justamente de la cuenta particionaria, artículo 766. Por ejemplo, también la posibilidad de denunciar bienes en sustitución del inventario. El artículo 2342 simplifica un poco el procedimiento, 2342 del Código Civil y Comercial de la Nación, y permite entonces sustituir al inventario por una denuncia de bienes por convenio de partes. El avalúo también por acuerdo de partes, por el código en el 2343 hace referencia a la propuesta de los copropietarios. Se entiende por copropietario los titulares, herederos de la masa indivisa. Entonces, tranquilamente se pueden poner de acuerdo en establecer el avalúo correspondiente y ahorrarse tasaciones, ahorrarse un montón de gastos que por ahí no resultan necesarios. La misma designación del administrador por acuerdo, ¿sí? Y ni que hablar de la posibilidad de llevar adelante mecanismos para la partición privada de los bienes, artículo 2369 del Código Civil y Comercial de la Nación, que después los dejamos, los ponemos a disposición de ustedes si los quieren, estas filminas, para que las tengan como guía, ¿no?, como referencia, sin perjuicio de lo que puedan ampliar. Muy bien, entonces vemos que si la cuestión pasa por la optimización del proceso, la ley también nos da un marco regulatorio para optimizar el procedimiento en cabeza de los abogados. Ahora, veamos las inconsistencias, ¿no? Las inconsistencias, voy a hacer la presentación. Las inconsistencias del Código Civil y Comercial de la Nación. Aquí es donde digo que evidentemente hubo mucho lobby de un cierto sector de los notarios para incorporar exigencias, rigorismos, que por ahí en otra época no eran necesarios y que han complicado aún más el trámite del proceso. Y la inconsistencia está, por ejemplo, y específicamente lo referido al juicio sucesorio, es que la renuncia a la herencia la podemos hacer por acta judicial incorporada al expediente, por ejemplo, ¿no? Artículo 2299. La aceptación de la herencia, el Código Civil y Comercial redujo el plazo de prescripción a 10 años, pero la aceptación de la herencia la podemos hacer por instrumento público o por instrumento privado, artículo 2293, que la podemos incorporar al expediente. Ahora bien, resulta que la cesión de la herencia, la cesión de los derechos hereditarios, que en la legislación anterior la podíamos hacer en el estudio y después la presentábamos en el expediente y se homologaba, ahora se exige escritura pública. ¿Pero cómo? ¿No hay también una disposición de bienes cuando uno renuncia a la herencia? ¿O cuando uno acepta la herencia? ¿Qué diferencia hay en cuanto a contenidos o alcances o efectos? La cuestión de la cesión de los derechos hereditarios. Y estas sí exigen que es una escritura pública. O sea que para acreditar una cesión de derechos hereditarios en un proceso, tengo que hacer la escritura y apuntarla al proceso sobre el cual también a su vez se llevarán adelante otros trámites. Estas inconsistencias marcan claramente que no está muy prolijamente regulada la cuestión y se ha desoído, ¿no?, o se ha desplazado la incumbencia propia, o desjerarquizado, diría yo, se ha desjerarquizado el rol propio de los abogados, o se ha desentendido el rol propio de los abogados, en cuestiones de determinación de derechos, como es ni más ni menos un juicio sucesorio. De manera que a modo de conclusión, y le dejo la bala de plata a mi maestro, doctor Gossaini, a modo de conclusión,
podemos decir, podemos estar de acuerdo en que el proceso sucesorio es un proceso complejo y que es de esencia jurisdiccional. Es de esencia jurisdiccional donde se aplican normas de orden público y donde se constituyen estados jurídicos nuevos o bien se modifican o extinguen derechos. Declaratoria de herederos, aprobación de testamentos. Son resoluciones judiciales que declaran derechos. Se regula dentro de la sistemática del Código justamente en su apartado, en uno de sus apartados finales, por tratarse ni más ni menos que de las consecuencias jurídicas, ¿sí?, que traen para el causante la disposición de los bienes durante toda su vida civil. Entonces es necesario tener una idea general de toda la normativa que se aplica a cada una de esas situaciones, que resultando entonces una actuación compleja de determinación de derechos, de resolución o prevención de eventuales conflictos, ¿sí?, es propia del desenvolvimiento del abogado, es propia del ejercicio de la abogacía. Por otro lado, este proyecto que hacía referencia al doctor Gossaini, en sus fundamentos, cita diversos anteproyectos, ¿sí?, de otros años, desde el año 94, hace muchos años que se viene hablando de esto, en donde se refiere al notario en la función de la sucesión como una especie de funcionario de justicia ad hoc. Y el núcleo de la cuestión del proyecto es que sea el notario el habilitado para disponer la declaratoria de herederos. Es decir, la declaratoria de herederos no la dicta un juez, sino que la dicta el propio notario. O sea que se le está dando al notario una función jurisdiccional. ¿Se le puede dar a un notario una función jurisdiccional? Yo creo que la función jurisdiccional es indelegable. Es decir, el juez puede delegar determinadas diligencias, pero la jurisdictio, ¿sí?, es un poder que es propio, la potestad jurisdiccional es propia del Poder Judicial. Constitucionalmente es propia del Poder Judicial y de un juez que ha sido designado por la ley a los efectos de ejercer esa jurisdictio. Cualquier otra persona que por una norma inferior se pretenda darle ese poder, esa norma sería inconstitucional e inconvencional. ¿Por qué? Porque se viola el principio del juez natural, porque se viola el derecho de acceso a la jurisdicción, ¿sí?, porque se viola la tutela judicial efectiva y claramente acá estamos alterando el debido proceso. Ahora bien, supongamos o llevemos la cuestión a la inteligencia de entender que es un simple trámite, que no se necesita de la intervención jurisdiccional. Si es una cuestión determinativa de derechos o de constitución de derechos, ¿por qué no la pueden hacer los abogados? Que son justamente quienes tienen esa función en el ejercicio de su profesión. Entonces me parece que desde los colegios de abogados podemos llevar o instar proyectos que tiendan un poco a jerarquizar el rol del abogado en el ejercicio de su profesión y en cuestiones que son propias de su incumbencia, que se faciliten trámites, se optimicen trámites, pero justamente dentro y respetando el marco de incumbencia propia del profesional. Ahora bien, y para finalizar, y ya le doy la posta al maestro, tengan en cuenta también que pretender que un notario lleve adelante una sucesión es incompatible con su propia función de notariado. Y la incompatibilidad está expresamente prevista en su propia ley de ejercicio de la profesión. ¿Por qué? Y porque la potestad pedante es incompatible con el ejercicio de la abogacía. Y esto surge expresamente de los artículos 7, inciso D, de la ley 12990, y el artículo 3, que es en el ámbito nacional, y el artículo 33, inciso primero, del decreto ley 9020 del 78 y sus modificaciones en el ámbito provincial. Artículo 34, inciso 1, perdón, ahí se me confundió ahí. A nivel provincial. Marcan claramente que el notario no puede ejercer la profesión de abogado. O sos notario o sos abogado. El proceso sucesorio es un trámite simple de potestad pedante o es un poquito más complejo. Si es un poco más complejo y es determinativo de derechos, está claro que es propio del ejercicio de la abogacía. Bueno, muchas gracias por la atención, doctor. Le dejo el mando. Bueno, muchas gracias, José. Muy claro y creo muy fácil para todos haber entendido
la dimensión que ocupan cada uno. Te voy a pedir que me permitas compartir a mí la pantalla, José. Tenés que salir, cerrar el programa tuyo. Ahí está. Y yo también voy a utilizar una pequeña guía, nada más que solamente para que todos tengan más o menos en claro de qué es lo que vamos a hablar. Cuando nosotros nos estamos refiriendo a la sucesión extrajudicial ante escribanos, no queremos decir que no lo puedan hacer. Lo que queremos decirles es que tenemos razones para oponernos a este proyecto de ley, que yo les diría que no es nuevo, que tiene algún tiempo largo de insistencia y de vigencia, y que de alguna manera, si ustedes entran en la página web del Colegio de Escribanos, del Colegio de Escribanos de la ciudad, ¿no? Se van a encontrar que hay una gran cantidad de sus artículos de doctrina tendientes a verificar las razones por las cuales ellos atienden que están en el campo de las incumbencias profesionales. Nosotros, cuando hablamos de incumbencias profesionales, tenemos que ver qué podemos hacer los abogados. Y tengan en cuenta que el escribano también es abogado, solo que, como bien lo aclaró recién José, en el tramo final de la profesión, cuando uno decide ser abogado y dice, no, yo quiero ser escribano, entonces tiene que continuar la carrera, tomar una serie de cursos adicionales y luego conseguir el don o la posibilidad de tener una notaría para la cual hacerse cargo y tener el bendito registro por el cual hace una renuncia a la tarea común de litigar, a la tarea habitual que cumple un abogado, y decide hacer algo más, que es dar fe con sus actos de lo que otros pueden hacer. Pero lo que caracteriza esencialmente la función de abogados es la actividad judicial. Esto está claro, así como también puede haber actuado en la prevención del conflicto, y todos hacemos interpretación de la ley. Pero ¿qué ocurre? Fíjense que en la prevención del conflicto nosotros también hemos entrado en algún campo de avasallamiento, no digo impropio, pero sí de defensa de lo que puede hacer un abogado en el campo de la negociación. Yo recuerdo que cuando se creó la mediación, los psicólogos y los asistentes sociales, más los psicólogos y las psicólogas, dijeron, pero ¿quién mejor que conocer la psiquis de una persona para poder acercar en una tarea colaborativa para llegar a soluciones? Sin embargo, los abogados nos hicimos dueños de la mediación y los reclamos han ido evolucionando para tratar de compartir la eficacia. Lo mismo nos pasó cuando trabajamos con los contadores. Los contadores también tienen actividad judicial y su función es más la del control fiscal del contribuyente y hacen una interpretación de la ley tributaria. Pero ¿qué nos pasó con las sindicaturas concursales? ¿Qué nos pasó con las certificaciones contables de ingresos? ¿Qué nos pasó con actividades que antes las hacía el abogado en una función contable, un perito con título de abogado que podía actuar? Y ahí también hemos tenido algún tipo de conflictos con los contadores. Finalmente nos dan los escribanos, y estos escribanos que se han aislado de la actividad judicial dicen, bueno, entonces nosotros tenemos que actuar en la actividad extrajudicial. Debemos dar fe de los actos que cumplimos, pero vamos a interpretar no solo las leyes del notariado, sino también aquellas leyes que aplicamos en nuestro oficio, como es el Código Civil y Comercial, y que nos va a permitir trabajar en algún campo, digamos, compartido con abogados, con abogados, contadores y con otras ciencias. Entonces acá la gran pregunta es, ¿las incumbencias son particulares de cada profesión o pueden ser compartidas? Concretamente, ¿podemos tener un estudio de abogados junto con los escribanos y hacer los dos la profesión? Quienes conocemos no la tarea legal, sino la realidad profesional, sabemos que muchas escribanías tienen sus abogados que litigan, es decir, el escribano que tiene su abogado para hacer la sucesión, que no la puede hacer él y necesita del abogado,
o el abogado que trabaja con un escribano y logra de así una sinergia muy útil porque le aumenta el trabajo profesional. Sin embargo, hay una ley. La Ley de Educación Superior marca cuáles son los conocimientos y capacidades que tiene cada título profesional. Y si bien es verdad, en alguna época de joven trabajaba en el Ministerio de Educación y tenía en mi área de trabajo el oficio del área universitaria, yo siempre me preguntaban, bueno, este título habilita a, y la incumbencia es de una gran generalidad. Es como cuando uno dice, hay que ser buen padre de familia, pero tenemos muchos modelos para ser buen padre de familia. Es decir, no hay estándares. El oficio judicial abarca muchísimos campos, hasta no tener necesidad de tener matrícula y trabajar como un asesor de un legislador. Hasta podría uno decir, yo puedo ser un dictaminante, un profesor que no tengo matrícula profesional y sigo ejerciendo mi profesión de abogado porque la incumbencia profesional a mí me lo permite. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a mirar cómo se regula el proceso sucesorio. Y aquí, como lo dijo José anticipadamente, esto es actividad jurisdiccional. Y es una actividad jurisdiccional que está prevista en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el 689, y en el Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires, en el artículo 724 y subsiguientes. Pero hay dos normas que a mí me importa, y si bien José las anticipó, son aquellas que en el proyecto se mencionan como diciendo, pero si el mismo Código Procesal nos permite a los escribanos actuar, al conjuro o en la interpretación del artículo 698 del Código Procesal de la Nación o el 733 del Código Procesal de la provincia. Fíjense, está bien, de la provincia. ¿Qué dice este artículo 698? Con el título de sucesión extrajudicial. Justamente parte de una premisa, muy largo el artículo, no lo voy a leer entero, pero dice, aprobado el testamento o dictada la declaratoria de herederos, entonces dice, si aprobado el testamento o dictada la declaratoria de herederos, comienza una etapa que se llama sucesión extrajudicial. Entonces, con ese título, los escribanos dicen, pero si el mismo código autoriza la sucesión extrajudicial para hacer muchas cosas que después las vamos a reflejar para ver si efectivamente tienen razón. Y también han arguido el artículo 691, que tiene su paralelo en el 726 del Código de la Provincia. ¿Qué dice este artículo 691? Cuando en el proceso sucesorio el juez advirtiere que la comparecencia personal de las partes y de sus letrados podrá ser beneficioso para la concentración y simplificación de los actos procesales que deben cumplirse de oficio o a pedido de parte, señalará una audiencia la que aquellos deberán concurrir personalmente, artículos tanto y tanto y tanto. En dicha audiencia, que es lo importante, el juez procurará que las partes establezcan lo necesario para la más rápida tramitación del proceso. No está hablando de salir del proceso, está hablando de una negociación donde puede estar, por ejemplo, en una familia que ha iniciado un sucesorio y son varios hijos y sobrinos, los herederos, y cada uno tiene su abogado. Pues tratemos de unificar la personería, tratemos de combinar, evitar los traslados, la comparecencia para lograr el aglutinamiento de reuniones. No está diciendo, hagamos la sucesión fuera del proceso, está diciendo otra cosa. El tema es que cuando los escribanos utilizan el argumento del artículo 698, lo voy a dejar un tiempito ahí para que lo lean, toman la historia también y se remontan en sus argumentos a una lejana relación que fue en el periodo de la época colonial. Cuando Argentina se organizó, los escribanos, que no existían como tales,
eran oficiales de justicia que llevaban adelante algunas cuestiones. Una de ellas era el acta de notoriedad que permitía tener por aprobado a alguien como sucesor o cesionario de los derechos de un heredero, y esto era un trámite administrativo. Pero estábamos en los tiempos de la organización judicial. Veníamos con el tomar partido en que las leyes del virreinato lo permitían porque eran el origen de las leyes de partida. Las leyes de partida tenían muchas cosas que después se incorporaron en los códigos procesales, pero algunas las debieron eliminar porque estaban en contra del curso de la historia. Una de ellas, recuerden, que era que la mujer no podía ser testigo porque es un ser naturalmente desconfiable. Eso, en el siglo XIX, si bien ha mantenido razón, la cuestión fue que en el código no se podía mantener. Y también ocurría por algunas cuestiones que van a suceder en el decurso del tiempo. Los escribanos dicen, para nosotros poder hacer una sucesión, desde el comienzo, tenemos que tratar de modificar la entrada y la continuidad. La entrada es quién aprueba el testamento y quién resulta que declara herederos a los que quieren decir. Entonces los escribanos dicen, si se pudo en las leyes anteriores, ¿por qué no lo vamos a poder hacer ahora cuando el propio Código Procesal reconoce la sucesión extrajudicial? Lo que tenemos que permitir es que nosotros, los escribanos, hagamos esa parte de aprobar el testamento o dictar la declaratoria de herederos a través de nuestras propias facultades de dar fe, a través de las actas de notoriedad. Y así aparece el primer tema. El Código Civil y Comercial de la Nación regula, como lo dijo José anteriormente, desde el 2277 en adelante todo el capítulo de sucesiones. Los escribanos dicen, la declaración de herederos, así como la aprobación del testamento, puede llevarse a cabo como si fuera un trámite administrativo, que se inicia ante el escribano de la jurisdicción donde ha muerto la persona, quiere decir que si murió en Lomas de Zamora, deberá ser un escribano de la jurisdicción, pero que no se regirá por las sellas corrimientos de jurisdicción que es factible por el 5, inciso 3 del Código Procesal. No importa este tema, lo que importa es ver, ellos dicen, el trámite administrativo que termina con un acto de notoriedad. Ahora, si hay conflictos, bueno, ahí sí. Si un heredero dice, no, a mí el tío me dejó el auto, y el otro dice, no, el auto me lo dejó a mí, y en ese conflicto, ahí sí, hay que ir a la judicialización. Pero ¿cuál es la particularidad? No judicializa toda la sucesión, judicializa el conflicto para que se resuelva como si fuera un incidente judicial dentro de una sucesión extrajudicial. Y fíjense cómo lo ratifican estos. Si hay menores, que naturalmente por el interés superior judicializa cualquier actividad de ellos, no, se cita al Ministerio Público para que tome intervención en la sucesión extrajudicial. Quiere decir, al funcionario judicial que tiene esa representación, se lo llama a la escribanía para que tome intervención y conozca los actos. Es decir, que todos los actos anteriores a la declaratoria y los posteriores, como el inventario, el avalúo, la partición y la adjudicación, que como les explicó José recién, tienen abogados, tienen contadores, tienen tasadores, tienen evaluadores, ahora todo lo hacen los escribanos. Inventario, avalúo, partición y luego la distribución de las hijuelas para el trámite del proceso. El Código, obviamente, civil, ya lo dijo José, no voy a repetirlo, el Código Civil ha tenido otra idea. El Código Civil y Comercial ha creído que el proceso se debe guiar y reglar por la jurisdicción. Y como lo dijo recién, voy a utilizar sus mismas palabras, la jurisdicción es decir el derecho. Es aplicar la norma con 5 potestades. La facultad de poder conocer un acto, la facultad de imponerse a las partes, la facultad de aplicarle sanciones a las partes por no hacer lo que la ley manda,
dictar una resolución judicial y ejecutarla. Esos 5 poderes de la jurisdicción no lo tienen los escribanos. Entonces, ¿cómo lo tratan de resolver? Y bueno, vamos a tratar de resolver cambiando el código. El 1 de agosto se cumplen 5 años de este Código Civil y Comercial, donde efectivamente tuvo una larga historia de navegación sobre proyectos y anteproyectos. El Código Civil y Comercial de la Nación, yo recuerdo, tengo más de 40 años de abogado, pero cuando yo me recibí ya se hablaba de unificar el derecho civil con el comercial, de manera que hemos tardado mucho tiempo y ha pasado mucha agua bajo el puente. Entre ellos, las manos de aquellos intereses que han habido. Fíjense, temas curiosos para otra oportunidad. Las sociedades civiles y comerciales están soslayadas del Código Civil y Comercial. Ha habido una fuerte importancia ahí para atender otros conflictos. El Código Civil y Comercial, está hablando alguien, allí por favor, en el Código Civil y Comercial ha mantenido la idea de que la jurisdiccionalidad del trámite es aquella que se debe hacer. Y por eso los escribanos proponen modificar el 689, que es el del inicio de la sucesión, modificar el tema de la aceptación de la herencia, pero llevando totalmente el campo al terreno de las escribanías, también cambiar o directamente derogar el 2003-21, y bueno, para no agotar el tiempo que ya es escaso, desde el 2003, 36, 37, 38, 39 y 40, que hablan del proceso sucesorio, para todos ellos le dan una redacción especial. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Nos queremos oponer sin razones y sin motivos? Es decir, lo que queremos es que los abogados sigamos llevando la bandera de la sucesión por una cuestión nada más de defensa colegial. No, no es solo la defensa de la incumbencia. La Constitución nos ampara. La Constitución claramente estableció el espacio que le corresponde a las profesiones y cuando establece el tema de las incumbencias es justamente para que nadie le vaya a pisar el pie a otro, o como dice, entre bomberos no nos vamos a cortar la manguera, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que queremos decirle a los escribanos es, manténganse en su coto, que ya es importante, y déjenos los abogados lo que podamos hacer. Porque también es verdad que nosotros los abogados hemos logrado del Código Civil muchas cosas que antes hacían los escribanos. El título del poder. La poder hoy la podemos hacer de manera privada. También el tema de la cesión, que antes era de los abogados y ahora pasó a manos de los escribanos. Sin embargo, a tenor de la redacción que tiene la celebración de instrumentos privados que pueden tener efectos de alcance general, también los podríamos hacer. Pero lo que queremos decir es que tanto el Código Civil como el Código Procesal receptan la jurisdiccionalidad de este trámite. Lo que no puede cambiar es también las disposiciones registrales, porque si un escribano quiere hacer la sucesión, también va a influir en normas públicas, como es hacer las inscripciones a través de un sistema que resulta prácticamente imposible de realizar, porque se necesitarían registros nacionales interconectados con las registraciones en todas las jurisdicciones. Es decir, los sistemas de registración nacional de inmuebles, los registros civiles, los registros nacionales de sucesiones y testamentarias debieran tener una coordinación mejor. Vamos a defender la congruencia de nuestra profesión. Así como lo hacen en la televisión, busquemos la idoneidad del servicio que prestamos. Bueno, muchas gracias a todos, quedamos a disposición de ustedes para lo que necesiten saber. Gracias. Bueno, si tienen algunas preguntas, las pueden escribir en el chat, nosotros las vamos leyendo. Mientras tanto, aquí habían dejado al comienzo de las exposiciones algunas preguntas. Las voy formulando y los expositores van tomando la palabra. Analía
Consulta, a raíz de la pandemia, el juzgado en trámite no me expide el testimonio y el oficio judicial a raíz que quiere un folio de seguridad y debe ser en formato papel. Por ende, ¿no puede tener el justiciable sus títulos para escribir? No. Perdón, en realidad, en la inscripción en el registro de la propiedad con respecto de la transmisión de un dominio, es imposible hacerlo vía web. Tiene que ser vía papel. Por eso, por el momento, y hasta tanto no levantemos esta restricción, el registro no recibe nada por la web si es la transmisión de un dominio. Es testimonio, oficio y folio de seguridad. Pero además, independientemente de que tuviera el folio de seguridad firmado por el juzgado, le falta uno de los pasos fundamentales, que es la liberación del impuesto en ARBA. ARBA también está cerrado desde que empezó la pandemia, y la avisación de sellos en catastro, que está ahí en 7:45, que sigue totalmente cerrado. Por el momento el registro abrió desde el 1 de junio, pero solamente recibe para inscribir la transmisión del dominio si cumplió con los 2 pasos previos que son indispensables para poder transmitir el dominio. Bien, seguimos con las preguntas. Edictos publicados el 2 de marzo, luego aislamiento obligatorio. Entonces, el 6 de mayo empezaron a correr otra vez los plazos, ¿es así? Los 30 días me refiero. En principio sí, porque al no haber posibilidad de asistencia a la sede para la presentación de eventuales herederos y acreedores, el plazo no corre. De todas maneras, hay que compatibilizar el plazo edictal con la resolución 480 de la Suprema Corte de Provincia, que rehabilitó los plazos jurisdiccionales. Yo creo que es un supuesto en el cual no se puede privar al heredero o al acreedor del plazo que le corresponde por ley. Así que no va a haber que hacer una interpretación amplia y establecer un plazo, en este caso en días mayor, que fue cortado o fue cercenado en virtud del ASPO, ¿no? Esa es mi conclusión. Florencia pregunta, ¿qué pasa si no contamos con la escritura del inmueble del causante? Bueno, si no tiene la escritura, la puede tener si no la tiene a Vinitio, no hay ningún problema, porque se puede efectuar la denuncia del bien, identificándolo con la mayor cantidad de datos, y después, por supuesto, acompañar una copia. A los fines de la inscripción va a tener que contar con la escritura o con un segundo testimonio. Eso es indispensable. ¿Cómo hacemos cuando el causante tenía juicio por reajustes de haberes ya con sentencia, obtenida la declaratoria de herederos? ¿Cómo se sigue? Va a tener que denunciar la existencia del crédito ante el organismo correspondiente. En este caso, por lo que surge de la pregunta, es un crédito de administración, o sea, de ANSES, y va a tener que denunciarlo en el proceso, va a tener que hacer llegar los fondos del proceso jurisdiccional previsional a la sucesión, y después va a tener que pedir la entrega de los fondos a cada uno de los herederos en la porción de ley, si es que no hay una disposición testamentaria respecto de esos fondos por parte del causante. Bien, hay muchas preguntas por aquí. Mientras las vamos procesando, seguimos con las preguntas que ya habían formulado. Un segundito, ya estamos enseguida. Hay muchísimas preguntas. Bien.
Por aquí. Acumulación de procesos sucesorios en los términos del 731 del Código Procesal. Ejemplos, cómo se materializa y cómo se instrumenta procesalmente. Bueno, ahí rige la regla Bueno, Contesta, que empecé yo termino. bueno, en principio, tratándose de un proceso sucesorio, hay que respetar, se tiene que respetar la voluntad del causante. Si hay testamento, evidentemente, y el proceso testamentario está avanzado en su tramitación, esta va a ser la regla general. Claro que hay que tener en cuenta también que si hay un grado de avance muy significativo en el proceso sucesorio ab intestato, eso también se va a tener en cuenta. Pero el principio general es el que el testamentario va a ser el que tenga, digamos, la prioridad en la tramitación, ¿no? Ahí le dio al doctor. Sí, creo haber entendido otra pregunta. Me parecía que era cuando hay duplicación de procedimientos iniciados entre dos herederos diferentes. Ahí la resolución está justamente en el registro de juicios universales y el juez que previno es el que debe continuar en el trámite. Es decir, prior in tempore ius. El que actuó primero se queda con el expediente. Otra pregunta por aquí. Claudio dice, tengo una sucesión ab intestato y a su vez un testamento hológrafo. ¿Cómo se inicia? ¿Como intestado o testamentaria? Ya que no tengo código. El código de ingreso debe ser. Sucesión ab intestato y a su vez testamento hológrafo. ¿Cómo se inicia? ¿Como intestado o testamentaria? ¿Con los mismos bienes? ¿Y a qué personas va a representar? Claro, porque depende El de testamento y el testamento le instituye heredero a su cliente y le da una porción mayor que a otros herederos. Esa es estrategia que tiene que plasmar el abogado. Sí, igualmente creo que ahí está regulado eso específicamente en el Código Procesal. Se inicia como testamentaria y se agrega la parte ab intestato después con la resolución de aprobación del testamento, pero se inicia como testamentaria primero. Lógicamente. Sí, obviamente es así, pero hay que ver los bienes. ¿Qué bienes? Claro. Porque si el testamento no involucra todos los bienes... Claro. Otra pregunta de Silvina. Quería saber cómo hacer una renuncia a la herencia por acta judicial de un supuesto heredero que vive en el exterior. ¿La única forma sería por notario del país donde vive? El consulado hace este trámite, pero actualmente no lo hacen. Yo lo que advierto, nada más no voy a contestar esta pregunta, es que este no es un consultorio profesional. Estamos en el instituto para dar una pauta común de lo que era el problema. No nos pueden tener preguntando el problema general, porque no es la tarea del instituto. Esto ha pasado en otros institutos y nosotros de buena onda vamos a contestar, pero no todas. No vamos a estar 2 horas aquí, ¿eh? Así que las últimas 3 preguntas... Así es, hay muchas preguntas referidas a tasa de justicia y a otras cuestiones de mero trámite. No, está bien, pero 2 preguntas, sí, como dice el doctor, 2 preguntas más y listo, los liberamos. Perfecto. La denuncia de herederos en el exterior... Uy, se cortó. ¿Se cortó? No, se escucha perfecto. La denuncia de los herederos es genérica, se domicilia en la jurisdicción, fuera de la jurisdicción o en el exterior. Esto tiene como consecuencia que si el letrado o la parte los denuncia, los tiene que hacer comparecer al proceso. Entonces, bueno, se harán comunicaciones internacionales para asegurarse de alguna forma de notificación del heredero.
Dale. Se librará algún exhorto con traducción, sin traducción. La cuestión es que si uno denuncia la existencia de un heredero en el exterior, para hacer valer el derecho de este heredero hay que notificarlo, porque el heredero puede aceptar la herencia o bien no aceptarla. Igualmente, siguiendo lo que dice el doctor Carelli, puede renunciar a la herencia con un notario en el exterior y pasa por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Debería venir certificado, el abogado debería acompañarlo al juzgado para darle la validez necesaria y que el juzgado saque la resolución donde da por aprobada la renuncia de ese heredero. No es una cesión, sino es una renuncia, o sea que el patrimonio se divide entre los herederos restantes de igual forma. Araselva, preguntan si puede dejar mail o teléfono para consultar trámites que se puedan realizar durante este aislamiento obligatorio. El mail está en la página del Colegio de Abogados. Nosotros estamos allí, es más, el colegio nos habilitó para poder trabajar durante la pandemia, así que no hay ningún problema. Tendrían que entrar en la página, no sé si la doctora del Bene aprueba lo que le digo. Sí, sí, está en la página, así que pueden escribirle al mail que les está indicando Selva. En la página está cargado ese mail. El resto de las preguntas son también de cuestiones generales que no hacen al tema específico de este día. Tasas de interés, cuestiones varias. Por ahí sería importante, ¿no? Respetando las inquietudes, tomarlas, hacer un bosquejo, Sí. Copiar y pegar, Cristina, si te parece. Sí, sí, En lo todo he caso, hecho, después sí. lo vemos, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, hagamos eso porque tampoco queremos utilizar el espacio que es acotado de la plataforma y tampoco queremos dejar sin respuesta odiosa a todos los que nos preguntan. Pero Claro. como nosotros, en cuanto volvamos a la presencialidad, seguimos con las reuniones mensuales en el colegio, todos estos temas se van a contestar por los miembros del instituto, los haremos personalmente o los haremos vía mail, apenas Cristina me los regula. Bueno, muchas gracias entonces a todos. Selva, muchísimas gracias. Enrique, José María, a ustedes, las miembros del colegio. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias. Muchas Bueno, gracias muchas a gracias, todos. buenas tardes para todos. Nosotros nos quedamos unos minutos más por si alguien pide certificados para que lo pueda escribir en el chat. Exactamente. Por Muchas favor, gracias a todos. que Gracias. dejen en el chat Gracias, presente doctores. los que desean certificado, dejan apellido, nombre y dirección de correo electrónico. No sé cómo hago para salir. Primero bajar.